Si estás viendo este video, probablemente estés en un país bastante grande, donde te toma horas en coche viajar de extremo a extremo de tu país y donde viven millones de personas. Pero ¿qué pasaría si tu país empezara a reducir de tamaño un círculo lentamente como si estuvieras en Fortnite hasta convertirse en el país más pequeño del mundo? Seguramente ya lo sabes, pero el país más grande del mundo es Rusia, después es Canadá y después Estados Unidos y China, aunque de hecho algunas fuentes afirman que China es un poco más grande que Estados Unidos, y aunque China no es el país más grande del mundo, sí es el más grande en términos de población, seguido de la India y después Estados Unidos, Indonesia y por último Brasil, y de hecho algo interesante es que se espera que la India tome el primer lugar de más población ganándole a China para el año 2022, según la ONU, mientras que Nigeria está en la lista para alcanzar a los Estados Unidos o incluso superarlo en términos de población para el año 2050. Un informe de la ONU nos dice que Nigeria es la población de más rápido crecimiento en todo el mundo, y una de las razones por la que la población mundial será de 8.600 millones de personas para el año 2030, de 9.800 millones de personas para el año 2050 y de 11.200 millones de personas para el año 2100. Pero bueno, ya me estoy emocionando aquí hablando de los países más grandes y de las poblaciones más grandes, cuando el chiste de este video se trata de hacer a un país lo más pequeño posible. Imaginemos que tu país poco a poco empieza a reducirse de tamaño, un borde alrededor de tu país empieza a ser cada vez más pequeño reduciéndolo de su tamaño, y la población cada vez más hasta que termine siendo el país más pequeño del mundo. ¿Cómo sería la vida en este país? Bueno, pues algo muy parecido a esto y que vamos a usar de ejemplo para este video es el Vaticano. La ciudad del Vaticano es el país más pequeño del mundo, comparte una frontera de 3.2 kilómetros con Italia y es un país ubicado dentro de la ciudad de Roma. Tiene una masa de tierra de 0.44 kilómetros cuadrados y algo muy interesante es que en una página que se dedica a sacar estadísticas mundiales en tiempo real que se llama Worldometer sitúa a la población de este país en 795 personas. Para poner esto en perspectiva, la ciudad del Vaticano es aproximadamente un octavo del tamaño del Parque Central de Nueva York, y literalmente puedes correr por todo el país en menos de 30 minutos. Así que esto sería como si tú que me estás viendo en México, en Argentina, en España o en cualquier país de Latinoamérica, imaginemos que el círculo se empieza a hacer cada vez más chico, reduciendo las ciudades de tu país cada vez más hasta que al final queda siendo un país tan pequeño como una fracción del Parque Central de Nueva York, con tan solo 700 personas sobrevivientes en él. Entonces, ¿cómo es que un país como el Vaticano se convirtió en un país y cómo sería la vida en un país tan pequeño como el Vaticano? De entrada hay que pensar que si concentras todo lo que hay en un país en un solo lugar, ese lugar va a estar lleno de cosas muy históricas, como por ejemplo la Basílica de San Pedro y la Capilla Sixtina que están en el Vaticano, y de hecho esta es una de las razones por la que fue designada como la sede de la Iglesia Católica. Se convirtió en una nación después de la firma de los Pactos de Letrán en 1929, pero ¿por qué molestarse en crear una pequeña área en un estado independiente? ¿Y cómo es que lo lograron? O sea, si hoy en día hay una super dilema con que Barcelona se quiere independizar y hay gente que me terminaría odiando si dijera Cataluña independiente en un video, ¿cómo es que una zona tan pequeña logró hacerlo sin que se volviera un escándalo? Bueno, la verdad es que la historia es muy larga, pero la esencia es que los estados pontificios fueron conquistados por los italianos a mediados del siglo XIX, entonces el Papa se retiró del Vaticano, entonces esta era solamente una base construida alrededor de una colina donde estaba la Basílica de San Pedro, así que en ese entonces no era la gran cosa, así que el Papa se mantuvo firme y no estaba interesado en la idea de ser un prisionero en un reino que creía que no existía. Así que para no hacer la historia tan larga, el primer ministro Benito Mussolini entró e hizo algunos movimientos para hacer felices a todos. Dio a la Santa Sede su soberanía y también les dio mucho dinero. La Santa Sede o Santa Silla es el gobierno universal de la Iglesia Católica. El Papa, por su parte, reconoció el reino de Italia y prometió mantenerse al margen de la política y se firmó un acuerdo. Es por eso que tenemos el país más pequeño del mundo hoy en día. Pero ¿realmente funciona como un país? Recuerda que queremos tomarlo de ejemplo para cuando nuestro país empieza a ser chico por el círculo de Fortnite, así que hay que usarlos de ejemplo para saber cómo les ha ido a ellos, para saber cómo nos va a ir a nosotros en nuestro nuevo país diminuto. Así que la respuesta es que más o menos. Sí, está gobernado por una monarquía absoluta, con el jefe de estado siendo el Papa Francisco, que bueno, en este entonces, así que de los 700 personas que quedan vivas en nuestro país vamos a tener que elegir a uno como presidente. Y esto no es la gran cosa ni nada nuevo, sabemos que cada país del mundo tiene un rey o un presidente, así que hasta aquí vamos bien. También ese rey o presidente o papa, o mejor jugador de Fortnite, como le quieras decir, también tiene plenos poderes legislativos, ejecutivos y judiciales. Y si llega a morir y hay un tiempo de inactividad, entonces el Consejo de Alta Jerarquía entra en acción. Y de hecho también tienes que preocuparte por la protección que vayas a tener, porque obviamente si no es un país tan pequeño tienes que protegerte de recibir amenazas, aunque la neta es que no tanto, porque ponte a pensar que hoy en día ya existe la ONU. Entonces si un país gigante se aprovecha de un país pequeño solamente porque no tiene armas, entonces lo más probable es que otro país grande se meta contra ese país por abusivo. O sea,
imaginemos que Rusia llega y de repente ataca a tu país que ya es diminuto y te invade. Entonces Estados Unidos lo agarra como excusa para poder bombardear a Rusia y sacarle algo de ventaja. Entonces, la verdad es que hoy en día, ya siendo un país tan pequeño, ya ni siquiera necesita ejército. Obviamente sí lo necesitas para mantener el orden de las personas dentro de tu país, porque si de repente hay un delincuente muy grande, hay algún problema verdaderamente grande o algo así, entonces tienes que poder tener a gente que pueda reaccionar ante estas situaciones. Pero la verdad es que ya es inútil y de hecho tendrías que cubrir todos los sectores, porque si te lo pones a pensar, con solo 700 personas no te da abasto para poder mantener el comercio de las empresas productoras de tu país. Tendrías que tener mucha suerte de que el último círculo quede en una zona que sea muy rica en algo, porque si resulta que justo el círculo quedó en una zona industrial, entonces ya tuviste mucha suerte, porque en ese pequeño círculo las pocas personas van a poder operar las fábricas que quedan y poder ser autosustentables. Pero si de lo contrario termina acabando el último círculo en una zona que sea desértica donde no hay nada que hacer, entonces estás en problemas. Y algo curioso de un país tan pequeño es que todo lo que pasa, todo el mundo se entera, como en el Vaticano cuando arrestaron a uno de los principales asesores del Papa Francisco. Todo el mundo se enteró y fue como noticia internacional, porque realmente no pasan cosas muy interesantes en ese entonces, aunque también la noticia no era para menos, porque se supone que encontraron que el apartamento del asesor del Papa se usaba para consumo de drogas ilegales y orgías, algo bastante leve comparado con los crímenes que a veces cometen personas católicas como el padre Maciel, por ejemplo. Pero de hecho algo que podrías hacer es aliarte con otros países para poder obtener recursos o seguridad, que de hecho esto es algo que hace el Vaticano, que ellos no tienen ejército pero cuentan con la protección de Italia. Italia sí necesitas ciertos recursos o hacer tratados de comercio, entonces podrías aliarte con otros países porque el beneficio para los dos es bastante grande. Tú como país chiquito obtienes un montón de cosas que te puede dar un país más grande, y un país más grande obtiene a todo un país de aliado únicamente por darle unos cuantos recursos. Y seguramente te estás preguntando qué hace la gente para ganarse la vida en un país tan pequeño. Es sorprendente que casi todos los que están abajo del Papa trabajan en alguna manera para la Iglesia Católica. Todos son de etnia italiana, y encontré una historia divertida, que existe un trabajo que es la persona o las personas que son responsables de pasar por alto los tweets del Papa. Y de hecho este no es un puesto que se publica en los sitios de trabajo web ni nada de eso. Puede ser una persona laica y ocupar un puesto, pero muchos de los laicos que trabajan en la Ciudad del Vaticano en realidad no viven en el país, lo cual no es ningún problema porque puedes vivir en Italia y llegar en el Vaticano perfectamente en 15 minutos en coche. Aunque más allá de los trabajos y del ejército y temas que son muy controversiales a nivel internacional, realmente todo lo demás funciona bastante similar a un país normal. Ellos imprimen sus propios euros, imprimen sus propios sellos y también emiten sus propios pasaportes y matrículas. Tienen su propia bandera, un himno nacional, incluso tienen sus propios medios de comunicación. Así que al final del día, si un país gigantesco termina siendo reducido a un país más pequeño, no muchas cosas cambiarían. Ya no estaríamos en una época donde puedas ser conquistado y tengas que estarte defendiendo, así que realmente solo tendrías que preocuparte por conseguir un trabajo como en cualquier parte del mundo y aportar algo a tu sociedad, que sería ligeramente más pequeña que cualquier otro país o isla del mundo. Y listo, podrías vivir para siempre en el país más pequeño del mundo. Así que ahora vamos con las preguntas de Instagram del día de hoy. ¿Qué onda? La primera pregunta de hoy la hace... Denme un segundo. La hace... Ramiro-Barbosa y me dice: hola Wefere, mi pregunta es si tuviste novia, si es así, ¿cuántas relaciones tuviste? Saludos desde Argentina. Sí, actualmente tengo una novia que se llama Fernanda, seguramente la has visto en mi Instagram, he subido un par de fotos con ella. Bueno, de hecho, mi última foto creo que es con ella todavía, así que puedes ir ahí y seguirla y decirle que vienes de parte de Wefere o alguna cosa así, que sé que le encanta. Y también, bueno, he tenido he tenido 4 novias en toda mi vida, creo. La primera que tuve la tuve a los 17 años, duré 1 año 10 meses con ella. Luego después de ella fue otra como de un mes, una cosa así, creo que ni siquiera cumplimos un mes, la verdad no me acuerdo. Y luego después otra de 2 años 5 meses hasta la última, que es Fernanda, que es la que les acabo de mencionar, que acabamos de cumplir 6 meses apenas. Entonces, sí, la verdad soy alguien que dura mucho, a excepción de la segunda novia que tuve, pero sí, no es como que soy alguien de estar a novia cada rato, más bien es como que sí duró bastante tiempo y no sé por qué, pero pues sí, o sea, ha sido así como mi experiencia con relaciones que he tenido. La siguiente pregunta la hace Sos Necesito Música y me dice: ¿cómo es que comienza el masoquismo en una persona? Ok, ¿qué pedo con esta pregunta? Pero bueno, por algo la seleccioné. Bueno, pues, o sea, a ver, ten en cuenta que cualquier interacción que tienes en tu cuerpo libera ciertos químicos. O sea, si te pegan, liberas químicos para calmar el dolor. Si te acarician, liberas también ciertos químicos. O sea, cualquier tipo de interacción en tu cuerpo genera ciertos químicos a los cuales te puedes volver adicto. Así como te puedes volver adicto a los videojuegos porque liberas cierta adrenalina o endorfinas cuando estás jugando, también cuando te cortas o cuando te pegas,
libera ciertos químicos que hacen que intenten parar el dolor, pero a los que también tu cuerpo se puede volver adicto. Entonces, para poder seguir produciendo esos químicos, tu cerebro te dice, oye, quiero estos químicos. Entonces tú crees que realmente quieres lastimarte, pero lo que realmente quieres son estos químicos. Si te los pudieran dar en una pastilla, también lo harías. Solamente que, pues, como que no se te ocurre otra forma de hacerlo, entonces te cortas. Lo mismo pasa con la gente que es adicta a la adrenalina. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se avienta de paracaídas, hace deportes extremos y todo, pero realmente lo que quieren es adrenalina, no quieren el deporte extremo. Si les pudieras inyectar adrenalina, estarían igual de felices. Entonces, exactamente lo mismo. Las personas masoquistas, como que sienten cierta satisfacción o cierto, como, sí, placer, quieras o no, cuando sienten cierto tipo de dolor. Entonces es por eso que hay gente que se corta, y hay gente que se pega, y hay gente que le gusta un montón de cosas así. Pero está, digo, cada quien, si les gusta, pues qué cool por ellos, pero sí está un poco raro. Y pues nada, si quieres mandarme algo para que yo lo pueda abrir aquí en videos, espero que no sea un consolador, y también para que lo ponga aquí en el fondo del canal, me lo puedes mandar a la portada postal número 44 en Prado. Bueno, aquí les dejo la dirección bien exactamente. Recuerden que lo tienen que hacer a nombre de Santiago López Pendaz, que es mi nombre. Hola, soy Santiago. No lo manden a nombre de Wefere, porque si me lo mandan a nombre de Wefere no los puedo abrir. O sea, voy a llegar y les voy a decir, ¿qué onda? Oye, hay algunos paquetes al apartado número 44 y me van a decir, sí, pero qué lástima, todos están en nombre de Wefere, no te los puedes llevar porque como tu acta de nacimiento no dice que te llamas Wefere, no te los puedes llevar, entonces se van a quedar ahí y probablemente los de la mensajería se lo terminen quedando. Así que imagínate cuántos dildos le van a tocar a la persona de la mensajería gratis. Entonces mejor ponlos a nombre de Santiago López Pendaz y ya me los mandas a mí y ya todos felices. Y aparte también para que, o sea, si me mandas algo ni siquiera lo voy a poder abrir, ni tú ganas nada porque no vas a salir aquí en el video, no vas a poder estar aquí en el fondo, entonces nadie gana, mejor mándalo así y pues nada, nos vemos en el próximo video y adiós.